Hola comunidad, este año está a punto de terminar. Nos encontramos justo en las fechas más felices del año. Fechas para estar en familia, escuchando relatos de horror. Fechas para abrazar a los monstruos que viven debajo de nuestras camas. Fechas para celebrar por las experiencias reales más terroríficas de todo Internet. Experiencias realmente inquietantes. Y en este capítulo especial, hemos seleccionado las historias más aterradoras, que estoy seguro te quitarán el sueño esta noche. Acompáñame en este oscuro viaje. Disfruta de estas cruentas historias. Apaga la luz y sube el volumen, si te atreves. Esta historia es de Diana Cervantes y de cierta forma siento que está algo relacionada a la primera que conté el día de hoy. La protagonista de su historia es su mamá, que cuando era niña vivía en un rancho en Michoacán. Desde pequeña, como es la vida en los ranchos, le pusieron muchas responsabilidades porque eran las hijas mayores y porque así se acostumbra, ¿no? Tenía apenas 10 años y ya tenía que levantarse a las 4 de la mañana antes del amanecer para ir por agua a un arroyo que estaba relativamente cerca de ahí, porque en esos tiempos, en ese pueblo, ni pensar en un servicio de agua potable. Estamos hablando de los años 60, por lo que, aunque existían esos peligros que existen hoy también, era mucho menos común, y entonces a las niñas las mandaban en la noche solas al arroyo, ¿no? Sí. Pero era un camino oscuro, era un camino que a ella siempre le daba miedo. Entonces, uno de estos días en que se levanta para ir por el agua, se lleva a su hermanita menor para no ir sola, para no tener tanto miedo, y van al arroyo. Y la oscuridad las intimidaba, pero al mismo tiempo estaban acostumbradas. Y creo que es algo entendible que en los pueblos, en las zonas rurales, la gente está más familiarizada con la oscuridad. Sí. No hay tanta luz y los caminos son oscuros, están llenos de penumbras. Entonces ahí van las dos niñas caminando con su baldecito, dirigiéndose hacia el arroyo. Pero esta vez pasó algo diferente, porque antes de llegar vieron que había una anciana caminando por el arroyo. Era un arroyo bajo, lleno de piedras, pero les pareció muy extraño que una señora estuviera caminando encima del arroyo. Tenía un vestido negro que le llegaba hasta los pies, que se metía en el agua, y les pareció extraño que no parecía estarlo cruzando, que solo estaba caminando por ahí. Era una señora pálida, muy delgada, y estaba encorvada porque parecía que llevaba algo muy pesado en la espalda. Ellas dicen que llevaba un guangoche, que es como una especie de morral, que se veía que contenía algo dentro, que se movía de repente. No hacía ruidos, pero era algo que se movía. La señora las vio y, según la mamá de Diana, les preguntó, y cito: Sí. Buenas niñas, ¿sabrán ustedes quién vende garbanzo blanco por aquí? A ellos les parece muy raro, pero sí conocían a alguien, a una persona que vendía semillas, y le señalaron hacia, kilómetros adelante, pero le señalan hacia allá. Y era un señor que se dedicaba a esto, a vender semillas, y que ellas conocían bien porque tenía una hija de la edad de la mamá de Diana, que había sido su amiga, que habían jugado en el campo, entonces lo tenían presente. Y la señora les agradece simplemente y les dice: terminen su mandado y regresen a su casa, porque es peligroso que anden afuera a estas horas. Hoy tuvieron suerte, pero cualquier otro día, quién sabe. Wow. Se quedaron viendo cómo la señora se fue en la dirección que ellas le señalaron, pero siempre sobre el arroyo. No se salió. Y ahí es donde creyeron ver, por cómo se movía, o por más bien cómo no se movía, que la señora iba flotando. O eso les pareció en ese momento, porque no se veía el movimiento de
de los pies. Esto las hace olvidarse del agua, salen corriendo y entonces perciben algo que estaba ahí pero que quizás no les había pegado en la conciencia. Había un olor a carne podrida y ellas hasta en ese momento lo reconocieron. Cuando llegan a su casa, su mamá ya estaba lista para regañarlas porque llegaron sin el agua. Pero cuando le cuentan lo que vieron, la señora ya no dijo nada y al contrario las empieza a curar de espanto. Su mamá tenía conocimientos de curación y les dijo que lo que habían visto era una bruja, que lo que llevaba en el morral muy seguramente era un niño. Uy, no manches. Y además les dijo que a las brujas les encanta el sabor de los niños cocidos con garbanzo blanco. No manches. Y aunque parezca, aquí no termina la historia. De hecho, creo que viene la parte más impactante a continuación. Al día siguiente, notan un alboroto en el pueblo y la casa del Señor de las Semillas está rodeada de gente, como si hubiera ocurrido algo ahí. Poco después, la mamá de Diana se enteró de qué fue lo que pasó porque una de las hijas del señor, la que tenía su edad, vio algo esa madrugada. Cerca de las 5, es decir, una media hora después de que ellas tuvieron este encuentro en el arroyo. Dice que se despertó y sintió que tenía que voltear hacia su hermana menor, como si hubiera algo ahí, dormieran en la misma habitación, que voltea y ve a una mujer muy alta, de negro, metiendo a su hermanita en un morral. Que la niña gritó, ellas solo vivían con su papá, pero no fue, como que no fue en su ayuda, como si estuviera dormido. Y la mujer, en lugar de inmutarse o de correr por el grito de la niña, la ve y se empieza a reír. Y termina de meter a su hermanita en el morral. Lo peor es que dice que alcanzó a ver que dentro del morral llevaba garbanzo blanco. Cuando por fin sale del shock de, imagínate ver a una cosa así en tu cuarto al despertar, sale corriendo en busca de su papá y lo que vio fue tan horrible como lo que había visto en su cuarto. Su papá estaba sentado en el silloncito de la sala donde se quedaba dormido, pero tenía los ojos abiertos. Y creo que lo mejor hubiera sido encontrarlo simplemente muerto, porque lo estaba. Pero las condiciones en las que estaban eran las que la traumaron para siempre. Estaba sentado, pero sin vida, viejo, como si hubiera envejecido 20 años en esa noche, como si le hubieran chupado toda la vida, toda la esencia esa noche. Después familiares de otro pueblo pasaron por ella, se la llevaron. Su papá murió, lo enterraron y de su hermanita nunca volvieron a saber nada. Dice Diana que desde entonces ni su mamá ni su hermanita volvieron a ir solas al arroyo, y con toda razón. Y que incluso hoy en día, aunque hace mucho que el arroyo ya se secó, si te acercas a donde corría, todavía se pueden escuchar a lo lejos lamentos de niños. Diana misma dice haberlos escuchado en alguna visita a sus familiares que siguen viviendo en esa zona. Y aunque hace mucho que nadie la ha visto, en el pueblo se sigue contando la leyenda de esta mujer y la llaman la bruja del arroyo. ¡Guau! Esta historia nos la envía nuestra amiga Janet Araceli Bravo Nares. Se titula Héroe. Ok. Nos dice Janet: tuve un hijo. Cuando Uriel, que así se llama, tenía 4 años, le gustaba extrañamente jugar mucho con los conos viales. Tanto era así que tuvimos que conseguir unos de verdad, porque por supuesto los quería obtener de un lugar tremendamente peligroso, la calle. Hacía torres y demás. Le llamaba la atención el fuego y repetía mucho que quería ser un héroe. Siempre él
era el héroe de todas sus aventuras. Una vez, cuando llegó la Navidad, le dieron un regalo. Uriel, desesperado y emocionado, quería abrirlo. Cuando consiguió abrirlo, se dio cuenta de que en esa caja habían conos, camiones y todo un equipo de bomberos. Todo de juguete, por supuesto. Dice que se quedó pensativo un momento, porque pensó que era demasiado pequeño su hijo como para saber jugar en verdad con esos elementos, y que les iba a perder el interés, ya que como niño, tú lo sabes, te frustras fácilmente si no puedes entender tu juguete. Pero oh sorpresa, Uriel, al ver el camión de bomberos, le brillaron los ojitos, como si hubiera visto algo que ya tenía tiempo que no veía. Dice que tenía miedo de que fuera a romper el camioncito. Tenía partes muy delicadas, era para niños mayores, y ver a su hijo llorar porque se había roto su camioncito. Pero fíjate qué raro, cuando tomó el camioncito estaba cómodo, se veía asombrado, pero estaba contento. Y ella se acercó y le dijo: oye, mijo, ¿quieres que te enseñe cómo se juega a los bomberos? A lo que él le respondió: mamá, yo sé cómo se juega. Mira, te voy a enseñar. Este camión tiene su escalerita. Por aquí se bajan los bomberos. De este lado se saca la manguera. Aquí suena la alarma. En ese momento, ella estaba viendo a su hijo, que le explicaba todas las funciones que tenía este camioncito de bomberos. Y además, era como si estuviera personificando todo esto. Y me pregunté, ¿cómo un niño de 4 años puede explicarme con lujo de detalles el uso y función de cada uno de los elementos del camioncito? Se quedó asombrada, pero lo que realmente la dejó helada fue lo siguiente. Le preguntó: hijo, ¿te gustó tu camión? ¿Te gusta tu juguete? Y Uriel le respondió: sí, mami. Me acuerdo que tenía uno igual y los bomberos eran mis amigos. Señalaba a los muñequitos. ¿Sabes, mami? A mí me gusta mucho ser bombero. Lo único que no me gusta es que se me quemaron mis piernitas. La mamá se quedó un momento así muda y le dijo: a ver, mijo, muéstrame dónde te quemaste. Y él me respondió: aquí, mami, mira, aquí en mis piececitos. Y le señalaba sus tobillos. Lo que le estaba señalando eran unas marcas de nacimiento que había tenido, pues obviamente, desde que nació. Y pensó, a lo mejor está imaginando cosas de estas marcas de nacimiento. Un año más tarde, ya se le había olvidado este evento tan extraño y estaba paseando con su hijo por el centro de la ciudad. Estaban caminando por ahí, estaban buscando algo, cuando, por mera casualidad, pasaron justamente por la calle en la que estaba la estación de bomberos. En cuanto la vio, sabía que él se iba a emocionar, porque tenía un gusto muy grande por este tema. Pasaron por fuera y ella vio el enorme camión de bomberos, y entonces Uriel empezó a gritar: mami, mami, mira ese camión, es hermoso. Al lado del camión había un hombre que estaba limpiando. Dice que su hijo lo vio y de inmediato se quedó callado. Su emoción se detuvo al instante. Y entonces ella lo notó raro y se acercó. Y Uriel le dijo: mami, él es Pedro, mi amigo. El día que me quemé mis piernas, él trató de ayudarme, pero no pudo. Ella se quedó fría de la impresión. Lo tomó de la mano y lo obligó a caminar para alejarse del lugar. Días después, ella no se podía quitar este suceso de la mente, así que regresó y vio nuevamente a aquel hombre que estaba ahí,
al que él llamó Pedro. Se acercó, ni siquiera sabía cómo iba a comenzar esa conversación, y lo saludó. El hombre, pues muy amable, le devolvió el saludo. Y en ese momento sintió que se le salía el alma, porque vio su gafete de identificación, en el cual se leía Pedro González Altamirano. Uf, con un montón de vergüenza y con un asombro tremendo, comenzó a contarle la historia a este hombre. Dice que inicialmente Pedro se enojó. ¡Basta! ¿Qué está haciendo? No, por favor, escúchame. Y ella quería seguir contándole la historia. No acepto este tipo de bromas, le dijo Pedro. Pero cuando vio sus lágrimas, que ya casi no podía hablar, se conmovió un poco y le dijo: ¿es verdad? Ella sintió con la cabeza. Pase, por favor. Le voy a mostrar algo. Entraron en su oficina y le dio una foto donde aparecía a él y un apuesto joven con hermosos ojos. Pedro le contó que ese hombre era un bombero voluntario y que hacía muchos años, cuando él estaba en servicio, acudieron a un llamado de una casa que se estaba incendiando. El joven novato quiso ser un héroe. Entró en la casa sin las debidas precauciones y un mueble en llamas le cayó encima, dejándolo inmóvil en el piso. El mueble le cayó en las piernas. De inmediato trataron de ayudarlo, pero toda la parte inferior de su cuerpo sufrió quemaduras de 3er grado. La ambulancia se lo llevó y cuando llegó al hospital falleció de un paro cardíaco. Se le hizo una ceremonia con los más altos honores que el cuerpo de bomberos puede otorgar. Y dice ella: esta historia no es reciente. Hoy mi hijo cumple 20 años. Su sueño de ser bombero es una realidad. Hace un año se enlistó como bombero voluntario. Bueno, esta historia, pues es que también volvemos a lo mismo con los difuntos, caramba. Se llama Los Tres Muertos. Esta historia es anónima. Okay. Las personas no quisieron dar sus nombres, no quieren verse. No, hay que respetar. Claro. Lo único que sí es cambiar el nombre. O sea, sí te dejaron contar historia, pero no con sus nombres. Claro. No con sus nombres. Uh-huh. El lugar sí, pero sus nombres no. Esto sucede en Ciudad del Carmen. Para los que no saben, Ciudad del Carmen es una zona petrolera más importante, de las más importantes de México, y pertenece al estado de Campeche. Así es. Sí, es un lugar que está cerca, bueno, está el mar, hay mar. Sí, es una isla. Es una isla. Sí, grande, pero es una isla. Y pasan cosas ahí. No. De todo. Fue zona de piratas, bueno. Extracción de petróleo. Petróleo, bueno. Desvivimientos. Creo que donde más historias de esta naturaleza existen es en Ciudad del Carmen. En tu experiencia sí es ahí, ¿verdad? En mi experiencia es donde más ocurre. Sí. No, de ahí hay cosas que terribles, sí. tremendas. Bueno, esta historia de es una pareja. Ajá. Vivían en la casa de ella, donde originalmente ella vivía, o sea, una pequeña casa frente al mar. Ajá. Porque estaba buscando un terreno lo suficientemente grande para las aspiraciones que él tenía de una casa. Siempre él quiso tener una casa muy grande. Traía en la cabeza la idea de cómo voy a construir mi casa. De esas cosas que ese era su sueño y está bien. Y lo compartía con su esposa y ella estaba, sí, pues sí, un día va a ser. Una persona solvente que sí podía darse el gusto pero quería buscar algo, una casa que no estuviera muy lejana, que estuviera en un buen lugar. Ajá. Y sí consiguieron un lugar, una casa. La casa era antiquísima. Ajá. De esas casas, pero verdaderamente antiquísimas,
que no puede salvar nada casi de ella. Un terreno enorme. Y la casa tenía algo muy importante. Cuando le hacen la revisión, van, acepta el trato, compra la casa, terreno, todo. Va con el ingeniero para que hagan los planos correspondientes a la construcción. Y ven un piso, que la casa tiene un piso de mármol de Carrara. ¡Guau! Entonces dice el ingeniero, pues, ¿qué te parece si conservamos el piso? Hago los cimientos de tu casa, aunque sean desniveles, que haya desniveles para conservar este piso. Y está impresionante, es bellísimo y lo caro que funcione. Pues de acuerdo. Terminaron la casa, una casa que sí conocí. La casa es hermosísima. ¿Tú conociste esa casa? Sí, yo la conocí. Pues yo iba mucho a Ciudad del Carmen. Uh-huh. Bueno, era una casa hermosa. ¿Qué te puedo decir? El portón de entrada, un jardín enorme. La casa estaba de al lado. Entrabas al portón, el jardín, al fondo. Te mandaron a hacer como templetes para reuniones, fiestas, como una palapa, la casa de este lado. Entrabas por allá. Había una salita de espera, una sala como para recibir, un recibidor, mejor dicho, un bar, la sala preciosa y el piso de Carrara, el comedor. A un costado del comedor, un balcón hermoso. No balcón, perdón, es un jardín interior. Ajá. Con cristales corredizos. En la parte de arriba le mandaron poner miriñaque y además herrería para evitar que se metieran animales, brincaran y pues ensuciaran su jardín. Claro. Tenía unas plantas preciosas, enormes, muy bonitas plantas. Pero nos narra, llamémosle Ana, me llegó a platicar lo que sucedió en esa casa. Resulta que al poco tiempo de que se cambian, ella trabajaba en ese entonces y pues su esposo obviamente. Entonces ella tenía una persona que le ayudaba con del servicio, ¿no? Que le ayudaba con la casa. Ajá. Y un día le dijo que fuera a ver lo que había descubierto, que no sabía qué era. Y en ese piso hermoso, blanco, habían unas gotas como de clara de huevo. Unas gotitas. ¿Como amarillentas? Sí, como transparentonas, pero medias amarillentas. Ajá. Ajá. La tocó. Curiosa, Ana tocó la gotita y era suave, pero dura. Dijo, ¿qué es esto? No, pues quién sabe, dice la señora. No, quítalo. Bueno, lo quitaron. Pero lo curioso fue que al día siguiente había gotitas nuevamente en el mismo lugar. Le llaman la atención porque esta vez estaban más duras. Ok. Y más oscuras. Ajá. Iban aumentando la intensidad de su dureza y su color. Se lo comenta a su marido y de inmediato le dice al ingeniero, a ver, ¿qué es esto? Uh-huh. Dice, no sé. Raspan y dice, lo vamos a mandar al laboratorio porque parece una resina. Dice, pero va a echar a perder el piso. Déjame ver qué es, porque ¿cómo vamos a combatir algo que no sé qué es? ¿Y de dónde está saliendo? Ajá, o sea, de un piso de Carrara, de un mármol. Sí, ¿cómo ¿De dónde se filtra eso? ¿Cómo ¿no? se filtra? Lo mandaron a laboratorios a México. Ajá. La respuesta fue, no sabían, material desconocido. Esa fue la respuesta. Pero cuando llegó la información de material desconocido, ya no eran unas 3 gotitas o 4 como al principio. Dice que ya era gotas por todo el piso. Sí, gotas. ¿Como ectoplasma? Como ectoplasma, exactamente. A ver. Pero esto no fue todo. Ajá. Empiezan a suceder cosas dentro de casa. Quiero decirte que Ana siempre fue una persona, desde niña, que ya me lo cuenta, que podía ver, sentir sobre todo. Ella presentía las cosas y las sentía. Que a raíz de que empieza esto, ella le empieza a dar miedo a la casa.
pero no quería decir nada porque su marido, total y absolutamente escéptico. No, y aparte todo el esfuerzo que hizo. Después de tanto. Claro, Dice, su sueño de una casa. Su prudencia de ella, dice, pues ni modo. Híjole. Me callo. Esas sensaciones horribles que a veces sentía en la cocina, que no estaba sola, sentía miradas, volteaba, no había nadie, ese tipo de cosas. Ella permanecía la mayor parte del tiempo en su trabajo. Le daba miedo su casa. Mucho, mucho miedo. Una noche que estaban ellos acostados, estaban en su recámara. En la recámara de ellos hicieron como una especie de tapango. Ajá. En ese tapango estaba un escritorio donde trabajaba a veces su esposo, con su escalera de madera preciosa, te digo, una casa hermosa. Y luego un escalón que llevaba a un gimnasio y al baño que tenía, porque tenía su gimnasio privado y aparte tenían otro. Ok. Tremenda casa. Era una tremenda casa, era una mansión, era una casa hermosa. Hermosa, de verdad, una casa hermosa. Pues estaban ellos viendo la televisión cuando de momento algo los eleva, algo fuerte, se van como si hubiera sido un movimiento sísmico. Como un terremoto. Como un terremoto, sí, pero ellos en Carmen no hay terremotos. Ah, sí. Y ella nunca había vivido una cosa de esas. Y es que los de la Ciudad de México saben lo que es un terremoto, pero una persona que no tiene ni idea, pues se asusta mucho. Se bajan, prenden la luz y ven la recámara estaba alfombrada. Uh-huh. De donde estaba el escalón para subir al baño, que del lado derecho era el baño y del lado izquierdo el gimnasio, estaba levantado el piso así, como si fuera como si algo como si algo quisiera salir de abajo del piso y lo reventó. Lo reventó, sí, estaba así y pasó por la cama, de ahí o sea, nada más era en la recámara. O sea, cruzó la recámara y rompió el piso. Sí. Obviamente. El ingeniero otra vez a Eva nuevamente. Es que aquí no hay terremotos, algo pasó. ¿Qué es esto? Sin respuesta. Otra vez a arreglar la casa. Pero no acaba allí. Siguen los problemas. Entonces ya como que el señor empieza a oír. ¿A oír? A oír, pero aceptar lo que su esposa le dice. Esta casa está embrujada. O sea, él ya empieza a creer. Bueno, ya. Bueno, termina después creyendo, de eso, claro. sí. Porque no, nada más. Te voy a comentar en pocas palabras las vivencias que tuvieron. Aparte de las gotas que seguían saliendo y que se tornaban negras, un día las gotas que estaban ya duras, había como si las uñas de alguien, se veían los arañazos, rompieron el mármol. No manches. Lo vi, rompieron el mármol. Ajá. Impresionante. ¿Como las uñas de una persona? Sí, como las uñas de alguien, pero con tal fuerza que rompió el mármol. Y veías aquello negro del arañazo. Una cosa impresionante. Horrible. Arreglaron la recámara, pero luces que parpadeaban constantemente, olores desagradables, ruidos, cosas, lamentos, de todo empezaron a oír. Pero cuando dijeron ya, fue una noche. Una noche, me acuerdo que eran las 11 de la noche cuando recibí la llamada. Ajá. Me dice, ¿qué crees? Vente, ven. Y me fui con otra amiga a casa de ellos. Cuando llegué me llama la atención que están sacando plantas. Había gente, ya trabajadores. Y sacan unas palmas, tenían unas palmas preciosas, así de gruesas. Como de 10 centímetros de ancho. Sí, cercenadas. Y voy viendo aquello y dije, ¿qué pasó? Y me dices, es que vengan a ver. Entramos en lo que es el jardín interior que tenían frente al comedor. Ajá. Ella narra que estaban acostados
viendo la televisión. Cuando escuchan un ruido, estaban en la oscuridad viendo la televisión, escuchan un ruido horrible que venía y procedía como del comedor, un ruido seco, como de una turbina, así, algo así. Así me dijo. Salen abrazados los dos, porque ya el otro, también su marido ya tenía miedo, ¿no? Ya iban los dos. Salen los dos. Perdón, ahí lo empujas. Salen los dos abrazados. Prende la luz el señor con mucha precaución. Dice, prendimos la luz, los dos muy abrazaditos a ver qué había pasado. Van con cuidado y resulta que ahí, en el jardín interior, todas sus plantas estaban como un láser, parejito. Yo eso lo vi, me consta. Se las cortaron todas a la misma medida, ¿no? Así. Impresionante. Dices tú, ¿qué? Estaba enrejado. ¿Qué fue? De arriba no entró nada. No. Ese mismo día dice, yo ya me voy con mi mamá. ¿De verdad? Sí. Ella ya no aguantó más y se fue. Dijo, yo ya no me quedo, esto es peligroso. Claro, es peligrosísimo. Estaba la gente que estaba sacando cosas. En ese momento nada más quería que lo viéramos. Ajá. Ella dice, quiero testigos, vean. Sí, ella se fue con su mamá, nosotros nos retiramos, ya nos fuimos y el señor se quedó todavía con la gente. Ajá. Y después ella me platica lo que pasó esa noche. Cuando terminaron los trabajadores de sacar todo esto, él se quedó, entra a su recámara y prepara algunas cosas para llevarse, porque él tampoco se iba a quedar ahí, porque le había dicho a su esposa que iba a ir para allá. Ajá. Quiero decir que él dice que prendió todas las luces, porque él tenía ya mucho miedo, y prendió todas las luces hasta su recámara, porque la casa era muy grande. Entonces llegó en su recámara, estaba doblando todo, lo puse en una maletita así, maletín, algo rápido, y ahí se ven. Se sale, y conforme él iba saliendo, la luz se iba apagando y reventaba el foco. Conforme salía, dice que terminó corriendo. Terminó, lo iban persiguiendo los focos que se iban reventando y quedando todo en la oscuridad. Se salió con ganas de no volver, obvio. Ya cuando llegaron, oigan, dice, pues deberían de ver qué pasa, ¿no? Investiguen qué sucedió allá, porque pues si hay no algo, vas a abandonar una casa así. Sácalo. Exactamente. No lo que les costó. Bueno, efectivamente, llevaron a una persona, ¿sí? Fue una santera. Llevaron a una santera y la santera les dijo, aquí hay personas que fallecieron con mucho dolor. Personas que eran sumamente católicas. Fíjate bien. Murieron con mucho dolor, las asesinaron por unos extraños y están enterradas. Tienen que sacarlos para que esto pare. ¿De verdad? Y darles santa sepultura porque ellos no pueden descansar. Cuando va esto, él le habla al ingeniero y le dice, a ver, espérate, dice, tengo que sacar aquí. Se supone que hay unos esqueletos, pero unas personas, pero pues, ¿por dónde empiezo? Y le dice el ingeniero, mira, cuando hicimos esta casa, dice, se tuvo que levantar todo, porque ya no servía nada, todo se levantó. Los cimientos, tenía que haber profundidad y nunca encontramos nada. No, amigo, dice, te están viendo la cara. Sí, te tomaron el pelo, ya te sacaron dinero. No, dice, todavía falta algo. El piso de Carrara. Eso no lo levantaste. Tienes razón. Tuvieron que deshacerse del piso de Carrara. Efectivamente, abajo encontraron 3 esqueletos. Se llama Las 3 oraciones. Nos la manda nuestro amigo Alejandro. Hablando de la Santa Muerte. Mira. Uf. Dice que esto le ocurrió hace un par de años, en el 2020 o 2021, cuando se había mudado, se fue a vivir solo, se fue a un pequeño departamento.
Dice que al principio todo estaba bien, habían muchos cambios que habían ocurrido en su vida. El principal y más grande pues era que se había ido a vivir solo. Había tenido algunas relaciones y en ese momento estaba soltero. Cuando llega a este lugar pues le pareció como que bonito, acogedor, pero desde la primera noche comenzó a tener problemas. Dice que él simplemente pues veía y notaba todo normal, se acostaba a dormir, pero por alguna razón exactamente a las 3 de la mañana despertaba, y despertaba porque había un ruido como en la cabecera de la cama, como si alguien estuviera golpeando. Entonces él se despertaba, escuchaba este ruido y se daba cuenta de que además del golpe había un grito de una mujer, pero este grito no provenía de algún lugar de la casa. El grito estaba en su cabeza y era un grito potente. Entonces obviamente esto a él lo ponía intranquilo y le costaba dormir. Dice que generalmente despertaba diario a las 3 de la mañana y él trataba de calmarse, de pensar que esto pues, era una alucinación, que el sonido probablemente era algo de la casa, del departamento, de arriba, de abajo, algo, y lograba conciliar el sueño hasta las 5 o 6 de la mañana. Dice que ese grito de esta mujer era un grito como de mucha desesperación, de dolor. Entonces, él empezó a pensar que quizá había algo en esa casa. No pensó en esquizofrenia, dice, en ese momento, porque simplemente no se consideraba una persona que en algún momento hubiese experimentado algo que pudiera relacionarse a la salud mental y tampoco algo que pudiera relacionarse a los fenómenos paranormales. Simplemente estaba como que más allá que de tratar de descubrir qué era, quería que se detuviera. Entonces él trataba de calmarse, pero el hecho de que lo despertaran a las 3 de la mañana con estos gritos y el ruido y que lograra dormirse hasta las 5 o 6 de la mañana, pues obviamente hacía que todo lo que tenía que hacer en el transcurso del día se viera afectado. Con el tiempo comenzó a tener problemas de salud, comenzó a bajar de peso, sus defensas comenzaron a bajar y además llegaba tarde al trabajo y lo perdió. Entonces, pues él ya estaba bastante intranquilo con estos gritos, con los ruidos, había perdido el trabajo, se sentía muy mal. Se junta con una amiga y le comenta, ¿no?, todas estas cosas que estaban pasando, y ella le dice: mira, yo conozco a una mujer que yo creo que puede ayudarte. Esta mujer es una persona que se dedica al culto a la Santa Muerte y a la brujería, pero es una buena persona. Vamos a verla y yo creo que ella va a poder ayudarte. Entonces dice, pues obviamente con todo lo que estaba pasando, cualquier opción era buena, y acude con su amiga y la hermana de su amiga, acuden a la casa de esta señora. Dice que cuando vio, pues le impresiona porque tenía un altar gigantesco. El altar era, dice que más o menos de 3 metros por 3 metros de altura. O sea, una cosa, era lo primero que veías a la entrada de la casa. Sí. Grandísimo. Esta señora, cuando lo vio, le hizo una seña y le dijo: ven, pasa, no tengas miedo, pasa. Llegaron, estuvo ahí, él se sentó frente a ella, le dijo a la amiga y a la hermana que si por favor podían retirarse, necesitaba estar a solas con él. Ellas le dijeron: bueno, luego nos vemos, vas a estar bien, no te preocupes. Se fueron, y a partir de ese momento en que se quedan solos, él comenta que ocurre un suceso muy extraño. Él no tenía conocimiento, pues, bueno, o sea, digamos, de la Santa Muerte. Solamente sabía que existía un culto a la Santa Muerte y listo, ¿no? Que era un esqueleto con una túnica. Pero más allá de eso, no sabía nada. Entonces, él estaba sentado y esta mujer estaba como pensando, lo observaba, y de repente él sintió que su amiga no se había ido. Sintió que estaba ahí a su izquierda. Entonces volteó y sintió que la sangre se le fue a los pies, porque dice que había una bruma
negra, como si algo estuviera y no estuviera al mismo tiempo ahí, pero era oscura, muy alta, de más de 2 metros, como una persona con una túnica, Diablos. pero tenía algo en la mano, algo que él no reconoció, y volteó hacia la mujer y le dijo: ¿qué viste? Dice: pues vi esto, algo negro con una túnica que tenía como un báculo en la mano. Dijo: no, hay que aprender a respetar, no es un báculo. Lo que tú viste es la Santa Muerte. Ella está aquí y vamos a preguntarle. Entonces empieza a hacerle una lectura, y todo lo que comienza a ver esta mujer, que no era como una lectura de cartas clásica, era como que ella lo leía, le pide que baraje las cartas, que las impregne con su energía, y luego ella comienza a sacar cartas, a observarlo, y dice que de repente se detiene y le dice: vas a barajarlas 3 veces más y vas a repetir esto que te voy a decir. Él dice que no quiere volver a repetir nunca esas palabras, pero lo hizo. Acto seguido, esta mujer tira las cartas y le dice: tienes un problema, te están trabajando con el ánima inquieta. Esto lo que va a hacer es que no puedas dormir, no te va a dejar estar tranquilo, te quieren volver loco hasta que decidas quitarte la vida. Él se quedó sorprendido porque no habían preguntas, ella decía. Y él pensó: es que yo no tengo enemigos, es ridículo lo que me estás diciendo. O sea, ¿por qué alguien querría hacerme daño a mí? Entonces ella se le queda viendo y le dice: pregunta. ¿Quieres saber? Pregunta. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién me quiere hacer daño? Y la mujer, sin titubear, comenzó a describirle a una persona. Le dijo que era una mujer, le dijo cómo era su aspecto, cómo se vestía, cómo era su cabello, todo lo que ella podía ver. Y él se dio cuenta de que estaba hablando de una mujer que él conocía, la mamá de su ex suegra. Él se quedó como pensando: pero siempre fue una persona bien linda conmigo, o sea, ¿por qué lo haría? Pregunta: ¿por qué esta persona querría hacerme daño? Él le dice: mira, esta mujer nunca había visto a su hija sufriendo tanto, la había visto tan enamorada de ti, y ahora ella no deja de llorar, ella está muy mal. Y esta mujer, en su desesperación, hizo algo, te ofrendó a la Santa Muerte. Dios. Vamos a tener que hacer una lucha constante, porque yo soy devota de la Santa Muerte, pero lo que viste no estaba aquí por mí, está aquí por ti. Pero no te preocupes, yo voy a ayudarte, voy a hacer todo lo posible y vamos a arreglar esta situación. Lo que pasa a continuación es que le pide que compre varias cosas, velas, ya sabes, hierbas, que se las lleve lo más pronto posible porque tienen que empezar este ritual hacia la Santa Muerte lo más pronto. El tiempo es muy importante. Él se apresura a comprar estas cosas y se las lleva. Perfecto, porque el ritual se tiene que llevar a cabo cuando haya luna llena, y solamente faltaban unos días para que esto ocurriera. Le dijo: tú no vas a estar presente aquí, vas a regresar a tu casa, yo voy a mandarte 3 oraciones. Cada oración es más potente y las tienes que leer en el orden en el que voy a mandártelas. Yo voy a hacer el ritual y tú desde casa vas a leer esas oraciones. No puedes fallar. Correcto. Él llegó a su casa y estuvo esperando así, esperando en el celular, cuando de repente
Un minuto antes de las 12 de la noche, exactamente a las 11:59, llegó un mensaje de esta mujer y le dijo: ¿estás listo? El ritual ha comenzado. Sí, contestó. Le pasó esta primera oración y él, sin titubearlo, comenzó a leerla en voz alta. Dice que en ese momento todo el ambiente en su habitación cambió. Se puso extraño, oscuro, frío, pesado. Pero él no se detenía. Leía una y otra vez la oración. Dice que incluso sus pensamientos eran lentos, pero él se enfocaba únicamente en completarlo. De repente, todo quedó en silencio, menos la oración, lo que él decía. ¿A qué me refiero con que todo quedó en silencio? Vivía en un departamento. Se escuchan los ruidos de la calle, un coche que pasa, si un vecino tiene fiesta, pero era como si hubieran puesto una barrera de sonido fuera de su habitación. Lo único que se escuchaba era su voz recitando la oración. Le mandan entonces la segunda oración y él comienza a leer esta segunda oración. Está en voz alta y el silencio se ve interrumpido por el gruñido de un perro dentro de la habitación. Él escucha al perro que está gruñendo como a punto de atacar. Observa a su alrededor, no hay nada, solamente el gruñido. Pero él continúa. Llega a la tercera oración. Comienza a leerla y en ese momento ya no se escucha el perro, nada. Solo él recitando. Le llega un mensaje: hemos terminado. Y en ese momento él deja de leer la tercera oración y el ruido regresa. La calle, el vecino, obviamente el perro no. Pero conforme el ruido iba regresando, venía acompañado de un ruido más. Dentro de la habitación ahora, no en su cabeza, escucha el grito desesperado de una mujer. Horrible, espantoso. Peor que lo que había estado escuchando antes en su cabeza. Y ese grito de dolor intenso se apagó con un quejido. Él dijo: supongo que es el daño que se ha consumido y yo ya no voy a tener problemas. Le manda un mensaje esta señora, la bruja, y le dice: no te preocupes, ya todo va a estar bien. ¿Ocurrió algo extraño en casa? Sí, pasaron muchas cosas muy extrañas. Fíjate que pasó algo muy extraño también aquí. Algo a lo que yo definitivamente no estoy acostumbrada. Cuando terminé el ritual y tú debiste haber acabado la tercera oración, mi vela principal se apagó. Mañana sabremos de qué se trata esto. ¿Mañana? No te preocupes, descansa. Se acostó a dormir y ahora sí durmió tranquilamente hasta la mañana del día siguiente, que se despertó con una noticia. Su exnovia estaba manejando a las 12 de la noche en una carretera. Una llanta se salió, el coche se volcó, sufrió muchísimo y murió antes de que llegaran las ambulancias. Él en ese momento se dio cuenta de que la vela era ella. Y la bruja le explicó y le dijo: tu trabajo era sumamente fuerte. No era para debilitarte, era para matarte. El pacto estaba hecho. Una vida, un favor. Y en este caso, la vida que se cobró fue la más débil, la de ella. Y él termina diciéndonos esto en el correo: al día de hoy no puedo con la carga de conciencia.
No sé qué hacer, ni de qué manera encontrar alivio en mi alma. Lo único que me consuela es que sin lugar a dudas algún día trascenderé a donde sea que ella esté y podré pedirle perdón. Qué intensa. La historia que al último leí se llama Sonrisa. Igual, no sé por qué me tocaron nomás una persona quiso y los demás son anónimos. Ok. Y es raro, pero bueno. Una joven, la cual ya era como que la introvertida del salón, ¿verdad? La niña oscura que... No la niña de los plumones, no, la niña oscura. Ya estaban por graduarse y solamente tenía 2 amigos, a los cuales les dice: pues ya vamos a hacer una fiesta en mi casa para celebrar que nos vamos a graduar. Los amigos dicen: pues sí, o sea, sí, vamos a ir a casa de no sé quién. Y le dice: no, es que pienso hacer una fiesta en mi casa. Ellos se sintieron muy comprometidos, porque antes de esto ya había perdido una relación. Y peor aún, había perdido a su madre. Uf. Pobrecita. La cuestión era que los amigos sabían todo lo que había pasado. La pérdida de su novio, la relación que tenía se perdió, y el fallecimiento y el sufrimiento que tuvo su madre por todo el tiempo. Dice: yo estuve con ella. En la fiesta solamente estaban sus 2 amigos, vamos a ponerle Lalo y su amiga Lourdes, ¿va? Porque viene completamente sin nombres. Le dice Lalo: oye, como que ya es hora, ¿no? Entre comillas, oye, está la fiesta de allá, donde están todos, aquí ni siquiera hay alcohol. Una invitada más llega a la fiesta, amiga de Lourdes, que es la que los va a llevar a la otra fiesta. Les dijo: nada más vamos a tomar 5 minutos más para aquí. A lo cual la amiga oscura se entera y le dice: no me dejen sola, hoy no quiero estar sola, hoy quiero estar con mis amigos. No, aquí vamos a estar. Le dice: bueno, ¿me das permiso de ir a tu baño? Sí, claro, está arriba. La chava subió, encontró una puerta. Cuando la abre, dice que estaba nada más una mujer. Había una mujer dentro del cuarto. Discúlpeme, por favor, discúlpeme. Dice que esta persona solamente volteó, le dio una sonrisa y se abalanzó sobre ella. Ay, güey. La chava se espantó, cerró la puerta, se bajó corriendo y le dijo a Lalo: oye, me equivoqué, no sé dónde es el baño. Subió, entró a la puerta y la misma persona estaba ahí. Discúlpeme, señora, la regué, perdón, iba al baño. Se voltea, le sonríe y lo vuelve a agredir a él. Le dice: que te metiste al cuarto de su mamá, ¿verdad? Sí. Oye, híjole, no encontramos el baño. Dice: arriba la segunda puerta. Dice: ay, dice, nomás pues avísale, pues no sé si sea tu mami o la abuela, que nos perdone porque nos metimos a su cuarto y estaba ahí y como que sí se molestó. ¿Cuál fue el cuarto que entraron? ¿A cuál? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Yo les dije que fueran al baño. ¿Por qué están buscando en mi casa? ¿Qué están haciendo? Dijo: ya sabes qué, pues aliviánate, la neta yo estaba buscando el baño. Ella ni siquiera sabe de nada de aquí, o sea, entonces, pues como que cálmate, ¿no? No te saques de onda. No, es que no tuvieron por qué entrar a ningún cuarto. Me pidieron entrar al baño. Oye, ¿sabes qué? Como que ya lo estás tomando mal. No, es que no.
No tienen por qué entrar a ningún cuarto. Esta es mi casa. Dice que las cosas empezaron a subir de tono hasta que el momento que les dijo, ¿quién estaba ahí? ¿Por qué? ¿A quién vieron? No, pues estaba tu abuelita y pues estaba sonriendo y de repente se paró y nos atacó. Nos quiso abrazar o nos quería, no sé, dice, por ella se paró y nos agredió. Dice, otra vez, una vez más. Ella no se ha ido de aquí. ¿Sabes qué? Ya estuvo, amiga. ¿Sabes qué? La neta, ya nos sacamos de pedo. Prefiero retirarme. No me ha dejado desde que yo era una niña. Ya se llevó mi abuela y me acaba de quitar a mi madre. Hoy no quiero estar sola. No manches. Ella sigue aquí y no quiero estar sola. Ellos salieron de la casa y no volvieron a ver a su amiga. No, wow. Esta historia se llama Fue su culpa. La manda nuestra amiga Leslie Belmares. Esto ocurre en Morelia, Michoacán. Dice que estaba ella con su novio y decidieron tomarse un fin de semana. Esto es porque habían unos familiares cercanos de ella que iban a casarse ahí en Morelia, Michoacán. Entonces ellos deciden tomar ese fin de semana, o sea, esos días, pues también como unas vacaciones, ¿no? Rentan un departamento en una zona ahí en Morelia, en Michoacán, que les gustó mucho desde que vieron las fotos. Dijeron, vámonos para allá. Llegaron, dice que la ciudad, increíble, la arquitectura, la historia, todo. O sea, esas vacaciones, esa boda a la que fueron, iba a ser espectacular. O sea, ya se veía que esto iba a ser espectacular. Todo iba muy bien. Hasta que entraron a la habitación, al departamento. Dice que desde el momento en el que abrieron la puerta, ella sintió una vibra extraña, pesada, no sabía cómo definirlo y pues simplemente no le dijo nada a su novio, lo dejó pasar. A lo mejor era por el viaje, el cansancio. Se acostaron a dormir. Estaban así, acostados ya. Él inmediatamente se quedó dormido y a ella le costó muchísimo trabajo conseguir el sueño. Entonces estaba, ya lo sabes, o sea, de que te das una vuelta, no te duermes, Otra te vuelves vuelta. a girar. Y estaba así, gire, pensando en, ya me tengo que dormir, mañana me tengo que levantar temprano. Y estaba duro y dale, con esa energía pesada. Cuando de repente pasa algo que hace que se quedó inmóvil. Sintió como una persona se sentó justo en donde estaban sus pies, en la cama. Y entonces se quedó inmóvil, pensando, ¿habrá sido mi novio? Que se paró, Ajá. fue al baño y yo ni cuenta me di con esto de que no puedo dormir. Entonces, abre los ojos para ver si es su novio y no. Había una mujer sentada a los pies. Esta mujer era joven, como ella, de unos 30 años de edad, rubia, con el cabello largo hasta la cintura, muy delgada. Estaba ahí sentada y ella, en el momento en el que la ve, fue como si la visión de esta persona hiciera que ahora sí empezara a entrar en el sueño y se empezó a quedar dormida, pero la estaba viendo. Y en eso que estaba ahí, esta persona como que le iba a voltear a ver, pero ella ya no pudo verle el rostro. Cerró los ojos dormida. y se quedó dormida. Y de repente vuelve a despertar. Vuelve a despertar y lo primero que pensó fue, ¿seguirá ella ahí? Entonces abre los ojos para voltear a ver si está ella ahí y la mujer seguía ahí, sentada. En ese momento, cuando la ve, se da cuenta de que su cuerpo comienza a sentir como un cosquilleo muy extraño y parálisis del sueño. Uf. Ya solamente podía mover los ojos, ya no podía mover, pero ni un dedo. Y la mujer estaba sentada ahí. Ella sabía que la mujer notaba que ella había despertado, pero no la volteaba a ver. Estaba ahí sentada,
viendo hacia la ventana. Y ella, lo único que podía ver era una mujer sentada ahí, ella estaba con la parálisis del sueño, una mujer sentada viendo a la ventana, como queriendo que ella la viera que observaba la ventana. Algo había en la ventana. Ella comenzó a pensar si era una alucinación, porque estaba cansada, por el sueño, por lo que había imaginado tiempo atrás, antes de dormir, por la parálisis del sueño. No lo sabía. Y en esa somnolencia se queda dormida. Vuelve a despertar. Ahora sí, ya normal. De mañana. Tiene la memoria de esto que pasó, pero pensó que solamente era producto de su imaginación y del cansancio. Así que ella y su novio hacen su día normal. Llega la noche, vuelve a sentir esta energía pesada, extraña. Se preparan para dormir. Se acuesta y piensa, seguramente es mi imaginación. Y si sigo pensando en esto, va a suceder algo. Entonces, mejor me tranquilizo, me duermo. Se tranquilizó, cerró los ojos. Estaba a punto de quedarse dormida cuando de repente siente que alguien le agarra el tobillo. Ay, no. Abre los ojos y ahí estaba la mujer sentada a sus pies en la cama, con la mano tomándola del tobillo. Y cuando ella voltea a verla, ¡qué horror! Inmediatamente otra vez le vuelve a entrar a parálisis del sueño. Y esta mujer la apretaba y veía hacia la ventana. En ese momento, cuando él no se podía mover, se empieza a sentir inquieta y empieza a notar que esta mujer en efecto está ahí. No es producto de su imaginación. Y como tenía mucho miedo, trata de cerrar los ojos, tranquilizarse, dejar que la visión pase y entonces continuar durmiendo. Y cuando cierra los ojos para dejar que la sensación pase, comienza un dolor terrible en su cabeza. Dice que era una migraña tremendamente intensa. Nunca en su vida había sentido tanto dolor en la cabeza. Era tan fuerte, ¡qué horror!, que se le quitó la parálisis del sueño y se tuvo que levantar corriendo. Ya no estaba evidentemente la mujer. Corrió al baño a vomitar. Del dolor tan intenso. Cuando terminó de vomitar, se quiso lavar la cara y se dio cuenta de que estaba tan fuerte el dolor que no podía ni siquiera ver bien. Tenía la vista nublosa de tanto dolor que tenía en la cabeza. Se calmó y dijo, esto no está bien, ¿qué está pasando? Ya hasta se le había olvidado que la chica esta le había apretado el tobillo y eso fue lo que la despertó. Claro. Se acostó, el novio estaba pero dormidísimo, ni cuenta se dio de que ella se había levantado. Se volvió a acostar tratando de calmarse para ver si podía lograr que ese dolor bajara, pero no. El dolor aumentaba y aumentaba y era punzante y abría los ojos y veía borroso. Dijo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Sentía que su energía estaba de verdad por el piso. Y en eso de que estaba así pensando, no se dio cuenta en qué momento se quedó dormida. Despertó al día siguiente, como si nada. ¿Cómo dormiste? Bien, o sea, me lo imaginé, vomité. ¿Pero y el dolor? El dolor, ya no había dolor, desapareció. Entonces, ella se despertó y estaba ahora así como pensando, ¿se lo cuento o no se lo cuento? ¿Me lo estoy imaginando o no me lo estoy imaginando? No, tiene que ser producto de mi imaginación. Esto no puede, no puede ser algo real. Pasó el día entero. Llegaron en la noche. Ya hasta se le había olvidado el asunto. Perfecto, vámonos a dormir. Hasta mañana. Cierra los ojos. Estaba a punto de quedarse dormida. Y otra vez. Pero dice que ahora no le apretó, no la tomó del tobillo. La apretó con fuerza. Tan fuerte que así sintió el dolor, se despertó y estaba la mujer ahí, sentada. Viendo a la ventana. No, la estaba viendo a ella. Y le dijo,
Fue su culpa. Y ella se quedó congelada cuando escuchó la voz de esta mujer. Y en ese momento, después de que le dice esto, el dolor intenso, 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 empieza tan fuerte que cierra los ojos, se tapa la cara. No puede ser, no puede ser, esto es demasiado intenso. Cuando abre los ojos, la mujer ya no está. La mujer que veía la ventana ya no estaba. Dice que el dolor era tan intenso que empezó a perder la cordura. Se levantó y entró a la cocina caminando, buscando algo para quitarse el dolor de la cabeza. Veía, observaba, así nubloso, abrió el cajón, metió la mano, tocó las cosas, agarró un tenedor y en su cabeza pensó que si se sacaba un ojo, se iba a quitar el dolor. Y estuvo entre el dolor considerando sacarse un ojo con un tenedor. Y lo dejaba y caminaba y decía, no, esto es una locura. Pero es que el dolor ya no puedo, ya no lo soporto. Si me saco el ojo, el dolor se va a ir. Y tomaba el tenedor. No, esto está mal. Y dejaba el tenedor. Y seguía con el dolor intenso, el dolor intenso, el dolor intenso. Hasta que regresó a este lugar, se volvió a acostar y dijo, tengo que controlarlo. Tengo que controlarlo. Esto no está bien. Y cerró los ojos para estar tranquila. Y otra vez la tomaron del tobillo. Abrió los ojos y estaba ahí la mujer viéndola. Y volteó hacia la ventana. Ella sabía que algo quería que viera en la ventana. Y sintió que esa mujer estaba enojada, triste. Y la volteaba a ver, y le apretaba el tobillo, y le dolía la cabeza, y se le nublaba la vista. Y luego la soltaba y volteaba hacia la ventana. Y ella dijo, esto no va a parar. Ella puede escucharme. Y cerró los ojos y en su mente pidió con fuerza, por favor, déjame. Por favor, déjame dormir. Yo sé que algo malo pasó. Por favor, déjame. Bajó el dolor y se quedó dormida. Al día siguiente se despertó y su novio así como, ay, buenos días, ¿cómo estás? Mal. ¿Qué tienes? Pasaron cosas terribles en la noche. Vámonos de aquí ya. Pero vámonos de aquí ya. Y empezaron a hacer las maletas. Pero ella tenía una urgencia. Ya no quería estar un minuto más en ese lugar. ¿Cómo con eso? No quería estar un minuto más. Bajaron cuando ya se estaban yendo y se encontraron con el vigilante. Era un señor pues que ya llevaba un tiempo ahí trabajando. Dice que llevaba más o menos 15 años este vigilante. Era el conserje, el vigilante este. Y cuando los vio salir, pues obviamente notó que ella estaba muy mal. Y le dijo, disculpe, ¿está bien? Le dijo, no. No. Algo malo pasa en ese departamento. Y el señor, hijo, le puso una cara así. Otra vez. ¿Otra vez? Sí, híjole, lo siento mucho. Pero toda la gente que se queda en ese departamento se queja de cosas feas. ¿Usted sabe qué pasó ahí? Escucha esto, mamá. Dice que este señor que lleva 15 años trabajando en ese lugar. Hace exactamente 5 años, una mujer, su marido y su hijo de 6 años se hospedaron ahí. Cuando estaban en ese lugar, que es muy bonito, el niño se quiso asomar por la ventana y no alcanzaba. Entonces, cuando sus papás no se dieron cuenta, cogió una silla, la pegó a la ventana, se subió y cuando se asomó, le ganó el peso y se cayó por la ventana. Cuando escucharon el grito y el golpe,
La mamá enloqueció. Pues sí. Y le empezó a reclamar a su esposo, diciéndole que había sido su culpa, porque había dejado sin cuidado a su hijo, que él era el culpable. Y empezaron a gritar y discutir, y ella estaba como loca. Y en su desesperación, en esa discusión, tomó un tenedor y se lo clavó en el ojo al marido. Ay, no. Cuando se dio Tuvo cuenta... una tragedia. Una tragedia terrible. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, corrió y se tiró por la ventana. Y ese día Qué horror. falleció ella y su hijo de 6 años. Al señor se lo llevaron al hospital. Y dice que desde ese día pasan cosas terribles en ese departamento. Y ella volteó a ver a su novio. El novio estaba... ¿Qué está pasando aquí? Y dijo, no. Esto no va a volver a pasar más. ¿Quién es el dueño de este lugar? Vive en ese departamento. No pueden rentar un departamento así. No, porque pueden ocasionar otra tragedia. Tocó la puerta, enojadísima. Abrió la puerta un señor. ¿El hijo le puede ayudar en algo? No. Lo siento. El señor era un señor tuerto. La siguiente historia la manda igual un seguidor de aquí de Insomnio, Ok. pero es anónima. Ok. Se llama La Casa Abandonada. Cuenta la historia que cuando este chico tenía 11 años, tenía un amigo llamado Josué. Ellos se aburrían fácilmente, pero había algo curioso en su pueblo. Había una casa abandonada y como a muchas personas les causó curiosidad saber qué se sentía entrar a una casa abandonada. Especialmente esta casa les llamaba la atención porque tenía un aspecto espeluznante, la típica casa cliché de las películas de terror. Aparte, en el patio de la casa, además de muchísima basura acumulada por el paso de los años, por los vecinos que tal vez lanzaban una que otra cosa a su paso, habían muñecas, pero estas muñecas no eran muñecas normales, eran muñecas que alguien había deformado. Algunas incluso tenían cabezas de animales que habían sido disecados, distintos animales. Imagínate el cuerpo de una muñeca pequeña con la cabeza de un perro. En algunos ya solo quedaba el esqueleto, olía horrible, pero nadie parecía interesado en limpiar el lugar. Estos niños dicen, no, pues es la casa embrujada. Todos los niños de la zona la conocen así. Y deciden ver quién es más valiente. Oye, yo te reto a que entres tú primero a la casa. La casa normalmente siempre estaba abierta de la reja principal, pero la puerta siempre permanecía cerrada. El día que los niños hacen este reto, se dan cuenta que la puerta está abierta, ligeramente abierta. Pasan la reja, caminan entre las muñecas viejas y le dice, si tienes valor, ve y entra. Él no quiere quedar mal ante su amigo Josué y le dice, lo haré. Tenía mucho miedo, pues eran al fin y al cabo unos niños de 11 años. Pero dice, lo voy a hacer, yo no voy a quedar como un cobarde. Camina unos pasos entre las muñecas y justo antes de entrar a la puerta principal, se da cuenta que hay una silueta al fondo de la casa, ya adentro. El niño se queda paralizado. No puede gritar, no puede moverse ni echarse hacia atrás, tampoco hacia adelante. Simplemente ve este ser. Él cree que era como si una cabra hubiera tomado forma humana. No manches. Tenía cuernos muy largos, el rostro completamente rojo y una sonrisa. La sonrisa, a pesar de todo lo que te acabo de describir, era lo que más lo inquietaba. Tenía una sonrisa malévola, pero a la vez cínica. Era una sonrisa que jamás podrá olvidar. Sin embargo, su cuerpo
pese a todas estas emociones, sigue inmóvil. Josué, su amigo, se empieza a reír de él. Te acobardaste, le dice. Yo voy a entrar, yo sí tengo, ya sabes. Entonces empieza a caminar. Josué se sigue riendo, pasa al lado de su amigo, quien sigue petrificado de miedo. Él le quiere advertir a Josué, espérate, no entres, hay alguien. Pero de su boca siguen sin salir palabras. Era como si alguien lo estuviera deteniendo. Él quería correr, quería llevarse a Josué y decirle, sí soy un cobarde, pero no entres. Pero no, su cuerpo no le responde. Josué se acerca y se acerca. Él intenta llorar por dentro de la desesperación, pero no puede detenerlo. Josué sigue riendo y caminando. Yo voy a entrar. Cuando se acerca lo suficiente, esta criatura desaparece rápidamente y el niño petrificado simplemente ve como algo rojo toma a Josué hacia adentro. La puerta se cierra y él ya puede moverse. Quisiera ayudar a su amigo, pero sabe que no puede, entonces sale corriendo. Quisiera decirle a sus padres lo que pasó, pero le tiene miedo. Tiene miedo de que lo puedan culpar, de que a Josué le haya pasado algo. Entonces él no dice nada. Sin embargo, Josué tenía padres que estaban muy preocupados por él. Llegan a la casa del niño, lo empiezan a interrogar y notan sus nervios. Por favor, dinos dónde está Josué. Dinos dónde lo viste, dónde estaban. El niño finalmente les empieza a contar lo que pasó. Les cuenta cómo esta criatura, esta cabra, había metido al niño adentro de la casa abandonada, la casa embrujada del pueblo. Los padres del niño llegan a buscarlo ya en la noche a la casa. El amigo de Josué, este niño, junto con sus padres que también están ya preocupados por Josué, los acompañan a los padres de Josué hasta la casa. Y desde ahí empiezan a escuchar los sollozos de un niño triste. Era Josué. Estaba sumamente aterrado porque se había quedado encerrado y nadie lo había ayudado. Lo sacan de la casa. Le preguntan, ¿y qué fue lo que te agarró? No, simplemente la puerta se cerró. Yo me quedé adentro. Tenía mucho miedo. No salía por eso. Josué sale caminando. Los padres están molestos, pero más que nada aliviados, porque su hijo apareció y apareció bien. Claro. Entonces, todos tachan al otro niño de loco, de mentiroso, que se había inventado esa historia porque había tenido miedo. Sin embargo, cuando Josué está subiendo al auto de sus padres, el niño se da cuenta que Josué voltea a verlo y le sonríe con la misma sonrisa que tenía esa criatura, esa sonrisa inquietante y penetrante. Esa noche, los padres de Josué vuelven con él a casa. Sin embargo, Josué no era su único hijo. Ellos, además, tenían una bebé de 5 meses. Esta pequeña bebé de 5 meses es asesinada brutalmente por Josué mientras dormía. Cuando los padres empiezan a escuchar a la niña gritando y entran a la habitación y todavía alcanzan a ver a Josué cortándole el cuello con un cuchillo. ¿Qué? Josué, con ese mismo cuchillo y esa sonrisa que el niño describía, comienza a cortarse el cuello. La cabeza de Josué casi se desprende porque él tenía una fuerza brutal. El cuerpo del pequeño cae, pero en ese rostro la sonrisa permaneció y permaneció hasta el momento de su entierro. Ni siquiera los forenses pudieron borrar la sonrisa. No se sabe qué fue de los padres de Josué, ni del niño que cuenta esta historia, y por ello él quiere permanecer anónimo, porque siente que lo que sea que haya entrado en Josué anda por ahí, en algún rincón del mundo, con esa sonrisa. Verde. No manches. Esta historia se llama El horrible ser de San Cristóbal y nos la manda nuestro amigo Alexander Delarge. Cuando esta persona, Alexander, tenía alrededor de 8 años de edad más o menos, tuvo un encuentro con un duende, una criatura, a la cual nombraron el horrible ser de San Cristóbal. En ese entonces se encontraba viviendo con su familia muy cerca de un cerro, el Cerro de San Cristóbal, en la ciudad de Santiago. Ok. Este lugar en el que estaban viviendo
era una vivienda antigua que estaba a las orillas de este cerro. Ujú. Era donde comenzaba como bosquecito. La casa, como tipo cabaña, Ajá. estaba hecha de algunas partes de madera, por ejemplo los pisos. Imagínate estos pisos ahí en el bosque, madera. Cuando caminas es imposible ir de tu cuarto a la cocina en la noche sin hacer ruido, porque al caminar Todo la se madera escucha. cruje Sí. así como, ¿no? Al caminar, obviamente va crujiendo la madera. Y esos ruidos, tú te empiezas a acostumbrar. El peso del cuerpo de una persona, de un adulto, obviamente notas ese crujir de las maderas y te das cuenta hasta, ese es mi papá, ese es mi hermano, etc. Pero resulta que de repente Ujú. comenzaron a escuchar unos ruidos del crujir de la madera distintos. Como algo que no era tan pesado. Más Pero- ligero. Más ligero. Pero no solamente eso. Además de estos sonidos como de algo más ligero que estaba caminando sobre las Ujú. maderas, también se escuchaba como que estaban arrastrando algo. O sea, caminaba y arrastraba algo así por la madera. Esto, para eso, pues obviamente se les hacía raro, pero eran esos ruidos raros de estas casas que a Ujú. veces pasa. No tenemos una idea de por qué, pero hay algo raro ahí. Sí. Dice que en aquel entonces, bueno, obviamente él teniendo 8 años más o menos, su hermano, un año menor, tenía 7 años. Ujú. Al ser esta casa, esta cabañita ahí, un poquito grande, cada uno de ellos tenía su propia habitación. Entonces, aunque estaban chiquitos, pues él tenía su cuarto. Ajá. En aquel entonces, además de obviamente, pues estar él, estaba su hermano, que en ese momento, él con 8 años, Ujú. su hermanito tenía menos de 1 año de edad. Ujú. Como era una casa grande, era esta cabaña un poquito grande, cada uno tenía su propia Cuarto, recámara. ¿no? Ajá, su Su propia espacio. recámara. Y su hermano, pues, era un bebé, en su cuarto, no es como que tuviera una cama, tenía una cuna de madera. Y ahí era donde dormía el hermano. Dice que una noche se empezaron a escuchar estos ruidos de las maderas crujiendo, de algo que se arrastraba. Y esto, el sonido, llevaba claramente como una dirección: el cuarto de su hermanito. Entonces, la mamá se despierta en la noche, escucha este ruido, como ¿qué es, no? ¿Qué es esto que suena a veces en las noches? Y escucha que ese ruido lo siente, cómo se va acercando a través del pasillo e ingresa al cuarto del hermanito. Entonces, cuando escucha que entró al cuarto del niño menor, inmediatamente la mamá dijo: no, esto no está bien. No está bien. Se para, comienza a caminar, pues obviamente con la intención de investigar qué era este ruido, ¿De dónde venía, no? ¿O qué era? de dónde venía, qué era, más bien, exactamente, qué era lo que estaba ahí. Entonces ella va ahí, en la oscuridad de la noche, va por el pasillo, llega al cuarto de su hijo bebé, abre la puerta, y lo que vio ahí, en medio de la oscuridad, la aterrorizó. Esta imagen la voy a describir en palabras de esta persona, pero terrible. Lo que la mamá vio era a su hijo de menos de 1 año que parecía que no tenía vida, siendo arrastrado de un pie por un ser. Estaba, al arrastrarlo, como si su hijo fuera un muñeco. No se movía, no se quejaba, estaba suelto, mientras este ser lo estaba arrastrando lentamente del pie para llevárselo. No hacía ni un ruido, nada. Nada. Lo estaba arrastrando para llevárselo. Ya veía como las manos, por la acción del movimiento de arrastrarlo, Ujú. pues se quedaron hacia arriba, arrastrándose. Y el ser dice que era diminuto. Su cuerpo era flaco y huesudo. No tenía ropa.
De su cara sobresalían unos enormes ojos saltones de color rojo. Sus manos eran pequeñas y delgadas, con unas afiladísimas garras. El rostro, aunque humanoide, tenía como hocico, del cual se derramaba una espesa baba. Y este ser hacía que el cuarto entero apestara a humedad. El ser, repito, se estaba llevando al bebé, que parecía estar sin vida. Y la madre vio esto, gritó y se abalanzó. Terrorizada. Se abalanzó sobre el ser. El ser, al verse descubierto, con una agilidad asombrosa, saltó de la cuna y se escondió debajo de esta. La madre comenzó a gritar en un estado de shock. Gritaba y gritaba y gritaba. Dice que él lo recuerda, teniendo 8 años, cómo la despierta ese horrible grito, de su madre, horrible, que se escuchaba en toda la casa. Desesperación, dolor. Horrible. Desesperación, dolor. Sí. Y el papá corrió y él también se despierta asustado, entra a la habitación, entra el papá a la habitación y ven a su madre, porque el papá entra y enciende la luz. Lo primero que hace, enciende la luz, y la mamá tenía al bebé que estaba como sin vida, y la mamá gritaba así, de dolor, en una imagen espantosa. Perdón que te interrumpa tantito. ¿Qué pasó? Cuando me tocó una vez cubrir una nota, el peor grito que puedes escuchar es el de una madre cuando pierde a su hijo. No sabes lo difícil que es escuchar eso, ¿eh? La madre estaba gritando con el bebé que parecía estar sin vida, pero en la boca, en esta parte de la boca y la nariz, el bebé tenía algo. Era como una pasta de color verde aquí. Y la mamá estaba gritando y de repente nota esto y con la mano se lo retira. Era como una pasta pegajosa que estaba dentro de la boca y dentro de la nariz. Y cuando la retira, así, el bebé toma aire y empieza a llorar. Era como algo que le había puesto este ser como para dormirlo, para evitar que respirara, para evitar que durmiera. Y yo creo que el bebé ya estaba pues como asfixiándose. Sí. Por eso no se movía. Y cuando obviamente se da cuenta de que el bebé está vivo, lo abraza y le grita al papá: está debajo de la cuna, está debajo de la cuna. Y el papá levanta la cuna y empieza a buscar, no sabía qué, pero empieza furioso a buscar lo que sea que estaba ahí. Obviamente, no había nada. No encontraron nada. Al día siguiente, la mamá, molesta, aterrorizada por lo que había pasado la noche anterior, investigó qué era lo que podía hacer. Y entre todas las cosas, hubo una sola que le pareció que era real. Decía que tenían que poner excremento humano de un adulto, colocarlo en las zonas donde había aparecido esta entidad, este horrible ser. ¿Para repelerlo? Para repelerlo, porque les da asco. Y pues oye, hay un bebé en esa casa. Sí. Pues agarró el excremento, lo talló en las patas de la cuna, en la entrada de la habitación, en los lugares donde había escuchado que el ser caminaba y arrastraba algo. Y bueno, untó excremento humano de adulto por varias partes de la casa. Y así se fueron todos a dormir, esperando a que no pasara nada. Pero pasó algo. Ese pero no me está gustando. No te va a gustar. Nos dice que efectivamente su hermano no fue molestado aquella noche.
Pero él sí. Dice que estaba durmiendo en su cuarto, cuando de repente se despertó. Se despertó porque escuchaba un ruido muy raro. Y ese ruido provenía del closet de su cuarto. Curioso, siendo un niño de 8 años, se levantó poco a poco en silencio. Se puso en pie, caminó al closet y abrió la puertita lentamente. Cuando entró un poco de luz, ahí en la oscuridad del closet, lo vio. Estaba este diminuto ser, de ojos rojos, saltones, flaquísimo, con las uñas larguísimas, filosas. Estaba parado ahí dentro del closet, con las manitas extendidas, llenas de excremento, la cara llena de excremento, y la entidad lo estaba viendo con la boca abierta, quejándose, molesto. Y él vio a este niño y estaba enojadísimo el ser, y gritaba. Y de repente, en un movimiento con esa agilidad, brincó encima de él. Él se cayó de espaldas, con el pequeño ser diminuto encima de él. Estaba aterrorizado. Y cuando cayó al piso y el ser se paró en su pecho, lo observó, gritó y le clavó las uñas en el rostro. No. Cuando las uñas entraron profundo en su cara y en su piel, comenzó a gritar horrible de dolor. Entraron sus papás y lo encontraron en el suelo, llorando, con sangre en la cara. Obviamente se fue toda la familia al hospital. Él tiene una cicatriz. Quedó marca de esa Claro. noche. Él es un adulto y tiene las marcas del ataque de esta entidad en su cara. Dice que durante un tiempo estuvo en shock. Tuvo un trauma muy grande en su niñez. Muy grande. Imagínate el ataque de un ser de No este sabes. tipo a los 8 años de edad. O sea, más allá de las cicatrices que tiene hasta la fecha en la cara, tiene un trauma. Tiene un trauma. Y obviamente los papás y todo esto que estaba pasando, aún en contra de lo posible, de su voluntad, de su economía, no importa. No volvieron a dormir en esa casa. No, Se Cualquiera. mudaron a una nueva casa. Se mudan a una nueva casa. Están ahí, está pasando, están sobrellevando las cosas, empiezan o sea, ya nos salvamos de esta entidad, todo va a estar bien. Y una noche, mamá y papá lo despiertan. Agarra tus cosas, prende la luz, nos vamos a mudar. Así, en medio de la noche. Porque habían escuchado nuevamente los pasitos y algo que se arrastraba. Luego se mudan a otra casa y nuevamente comienzan los ruidos. no. Y dijo la mamá y el papá: no podemos huir de él. Tenemos que hacer algo. Van a ver a una bruja de confianza, una persona en la que realmente confiaban. Le contaron lo que había pasado y les dijo: es que él no está en un lugar físicamente. Él va a estar en donde ustedes estén, no importa dónde se muden. Le va a costar un tiempo, pero él siempre va a regresar. Y los odia. Es como que se les pegó. Los odia. Porque no dejaron que se llevara al bebé. No los va a dejar en paz. Tienen que hacer algo en su contra. Ustedes tienen que defenderse. ¿Y qué podemos hacer? Qué bueno que viniste conmigo. Esta mujer preparó un líquido. Dice que este líquido era como agua. No tenía, pues, no era agua y tenía un olor un poquito raro, pero era, pues, como agua. No era como nada.
Y le dijo, mira, no te preocupes. Lo que vas a hacer es que en el lugar en el que tú sepas que este ser aparece, en esos lugares que ya reconoces, vas a echar con un atomizador, vas a rociar este líquido. Vas a rociar bastante. Este líquido, para ustedes, es como si fuera agua. No les va a hacer sin olor ni un nada. poquito de olor, pero no les va a hacer absolutamente ningún daño. Pero a este ser es como si tocara ácido. Vas a echarlo y si el ser regresa, el ser se muere. Y la señora, esa noche, pero le echó a los closets, a la cuna, Todo, a las entradas. Le echó a todo. Él, que estaba con su trauma, dice que alrededor de las 4 de la mañana, esa misma noche, en medio de la oscuridad y el silencio, se escuchó un grito desgarrador. Pero no era un grito humano, era un grito de dolor como de un animal, como un cerdo, algo así, horrible. Dice que fue tan potente que resonó en esta nueva casa. Y la familia entera despertó. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y sonaba. Manches. Y de repente el grito se fue apagando. Así. Silencio total. Caminaron por el pasillo. Él estaba aterrorizado detrás de su mamá. El papá, la mamá, bebé en manos. Asustadísimo. Y llegaron, y ahí, en un lugar donde había echado un montón de este líquido, como un charquito, había algo horrible. Había flotando en medio de este charquito de agua un trozo de repugnante piel. Un trozo de repugnante piel. Y cuando lo vieron, estaban felices, porque al fin se habían librado del horrible ser de San Cristóbal. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana para seguir narrando experiencias reales de la audiencia para que la gente las escuche, si se atreve. Chao.